les han dado para la universidad. Empezaremos la clase. A ver, déjenme ver. Ya. Han visto que el tema de hoy día es esterilización, desinfección y antisepsia. Aquí tenemos los objetivos. Algo básico es que aprendan a diferenciar los conceptos. Y eso vamos a ver, y bueno, y a ver, además revisar cada una de las técnicas y los mecanismos de acción que son importantes. Ya no voy a hacer caso solicitudes. A ver, empezamos con la primera pregunta. Dice, cite ejemplos que nos permita diferenciar los conceptos de esterilización, desinfección y antisepsia. ¿Quién me dice? Levanten la mano, por favor. Luis Felipe. Como un ejemplo de esterilización, tenemos la esterilización de equipos médicos como jeringas, instrumento quirúrgico o esterilización de ambientes por vapor, por gas y por radiación. Para desinfección tenemos el lavado de superficies con químicos como el alcohol, la lejía y distintos desinfectantes. Y como antisepsia tenemos ejemplos como el lavado de piel con una solución de yodo antes de la cirugía o con agua y con jabón. Ya. Luis Felipe, en la práctica, de hecho, por ejemplo, podemos esterilizar jeringas. ¿Alguien me puede decir de todo lo que han visto en la presentación, qué les serviría para esterilizar jeringas? Las desechables, o las actuales, las que se utilizan actualmente. Nadie, porque está bien, dice, ¿qué es esterilizar? Ya he mencionado para qué sería útil la esterilización. Utilizamos como procedimientos para eliminar microorganismos. Por ejemplo, ha mencionado jeringas. Vamos a hablar de las jeringas de plástico. ¿Alguien me puede decir cómo se puede esterilizar una jeringa de plástico? John David Román. Un método de esterilización sería utilizando radiación. Un método es la radiación. La pregunta a todos los del grupo: ¿cuáles son los métodos de esterilización por radiación y qué mecanismos de acción tienen? Si no, yo voy a preguntarles entonces. Irineo Laura Paso, si ha visto la presentación, ¿cuáles son los métodos de esterilización por radiación? Irineo. No lo vi, doctora, disculpe. Ronald Churo. No tiene objeto que... No, a ver, la idea es que ustedes puedan hacer... A ver, Alan. Dos tipos, radiaciones ionizantes y radiaciones no ionizantes. Ya, ¿y qué hacen? ¿Por qué una radiación puede matar? A ver, una ionizante. Porque es cierto, podemos agarrar material de plástico en medicina, muchos de esos se realizan por radiaciones, Román. Basándonos en su mecanismo de acción, ya que una radiación ionizante produce iones y radicales libres, los cuales afectan moléculas esenciales para la vida de la bacteria, ácidos nucleicos, lípidos y proteínas. Exactamente. Si ustedes se fijan en la presentación, lo que he tratado de hacer, a ver, si revisamos la pregunta del millón antes que se me vaya. Siempre me preguntan de dónde voy a estudiar, de Murray o de Jawes. Si ustedes se fijan y han revisado, Jawes tiene muy poquito como parte de un capítulo. Por lo tanto, estos se van a basar en la presentación, básicamente en Murray. Listo. Lo que yo he hecho es ponérselos o resumírselos, lo que está todo enredado, porque en la misma literatura de Murray tienen un montón de información y les dice, pero no les dice puntualmente, hace esto, mata por esto, que son los mecanismos de acción.
Y en la presentación eso es lo que se les ha puesto. Se fija, las radiaciones, ¿por qué matan? Les he puesto un resumen, ¿por qué radiaciones? Porque hay radiaciones dependiendo de la longitud de onda que tienen, va a haber radiaciones de diferente tipo. Las radiaciones como las radiaciones rayos X o ultravioleta, que son los que más nos interesan, son de alta energía y se utilizan como agentes esterilizantes. Las radiaciones ionizantes, dice su nombre, ¿no? Lo que hacen es generar iones y radicales libres porque ionizan átomos y moléculas. ¿Qué ventaja tiene? Que nos permite esterilizar material que son termosensibles. Por ejemplo, las jeringas, los catéteres, o sea, muchos de los insumos médicos se esterilizan por radiaciones. Y en las radiaciones lo que siempre tienen que evaluar si van a utilizar alguna vez es que las radiaciones pueden ser penetrantes o no penetrantes. Las radiaciones alfa, las beta, las gamma. Las gammas son las que mejor grado o poder de penetración tienen. Pero hay otro tipo de radiación. A ver, si vemos las radiaciones ultravioleta, ¿quién me dice cuál es el mecanismo de acción de las radiaciones ultravioleta? Uy, se me salió esto. Ya. Ahora sí. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Por qué una radiación ultravioleta mata? A ver, ¿por qué se puede utilizar como esterilizante? Carlos, ¿quién levantó primero la mano? Carlos. No, quería ver. ¿Quién levantó Carlos? ¿Quién Carlos? A ver, por favor. A ver, vámonos con Alan. Las radiaciones ultravioleta afectan a las moléculas de ADN de los microorganismos debido a que forman dímeros de pirimidinas. Los dímeros de timina. Lo que afecta es el material genético, lo que hace las células semiables. Ahora entienden por qué no tienen que exponerse al contacto del sol entre las 11 de la mañana y 3 de la tarde, porque así como afecta el ADN de una bacteria o un virus para poder eliminarla en un instrumento, también puede afectar el ADN humano. Entonces, ¿qué puede ser un cofactor de cáncer en el caso de los seres humanos? ¿No es cierto? Si nosotros vamos a ver un poco más allá, hemos citado un ejemplo de método de esterilización. Ahora, alguien podría ir con la segunda pregunta. ¿Qué mecanismos moleculares de destrucción de microorganismos han encontrado? Guadalupe Reyes. Bueno, en realidad esto se va a dividir en dos métodos, que son los métodos físicos y los métodos químicos. Entre los métodos físicos podría citarse lo que es el calor seco, el calor húmedo y también lo que es radiación ionizante, ultravioleta y la filtración además. Y entre los métodos químicos, lo que es el óxido de etileno, el plasma de peróxido de hidrógeno, las pastillas de formol y también algunas soluciones químicas como el ácido paracético. Ya, esos son los métodos de esterilización. Pero ¿por qué matan? Porque ahí dice la pregunta, mecanismos moleculares que permiten la destrucción de las células. Así en general, no importa cuál sea. Perdón, Luis Felipe, adelante. Estos mecanismos matan porque de alguna forma dañan a la célula o algunos de los mecanismos que esta célula tiene que son necesarios para la vida. Entonces, de esta forma, las células, los microorganismos no pueden mantenerse con vida, ya sea físico o químico. Por ejemplo, a ver, si resumimos todo lo que han visto de esterilización, tienen ustedes una bacteria
tienen un micobacterium, una bacteria común, un micobacterium, un virus y un hongo. ¿Qué le sucede a esas células? Como para, o sea, ¿qué dañan en esas células cada uno de estos mecanismos de esterilización? Román. A grandes rasgos se podría decir que el objetivo de la esterilización va a ser desnaturalizar las proteínas, alterar las membranas, alterar la síntesis de ácidos nucleicos, interrumpirlos. A través de estos métodos se puede lograr la esterilización porque estaría dañándola al organismo, sea bacteria o hongo. Si van asociando todo lo que han visto como resumen, si tenemos una célula que puede alterar las proteínas, si altera las proteínas, altera la funcionalidad y la estructura. Puede ir modificando el material genético, se puede romper la membrana, puede deshidratar las células. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de los mecanismos moleculares. O sea, si yo les digo cuál es el mecanismo de acción, por ejemplo, de las radiaciones, incidir sobre el material genético, forma dímeros de timidina y por lo tanto las células se hacen inviables. A eso se refiere cuando hablábamos de mecanismos. Ahora, a ver, ¿qué utilidad práctica médica tiene la esterilización por calor? Después de ver todo lo que han analizado en el tema, ustedes han revisado, se les ha pasado la información del libro, se les ha pasado el video. ¿Me pueden decir, en la práctica médica, hasta donde conocemos, dónde podemos utilizar la esterilización por calor? Michelle Luisaga. Buenas tardes, doctora. Tiene importancia principalmente conocer el punto térmico de la muerte, que es más baja que en la suspensión microbiana y va a destruirse en 10 minutos. Cuando se aplica el calor va a suceder varias acciones, por ejemplo, como la desnaturalización de las proteínas, la lesión de las membranas y ruptura de ADN. Y después de todo esto, lo que va a ocurrir va a hacer que estas células van a dejar de ser viables y se van a morir. Ya, lo que acaba de explicarnos Michelle es el mecanismo de acción que tiene, ¿no es cierto? Pero aquí preguntamos puntualmente, si vamos más allá del concepto, decimos, ¿qué utilidad práctica médica tiene? O sea, en una práctica médica, ¿dónde empleamos esterilización o para qué? A ver, ¿quién más está? Irineo, a ver, Irineo. Doctora, la aplicación de calor puede ser para esterilizar, por ejemplo, aparte de los instrumentos como gasas, por ejemplo, o instrumentos quirúrgicos o materiales quirúrgicos. ¿Qué más? También, bueno, no sé si esto vale la pena mencionar, pero también va a depender de la cantidad de calor que se va a utilizar. A una determinada temperatura, pues puede eliminar algunas bacterias, pero más calor podría ser que podría actuar como porocidas, sí. Ya, pero a ver, vámonos con los conceptos. Si usted aplica calor y no mata las esporas, ¿es esterilización, Irineo? No, doctor. Es que leí también de que, bueno, dice, ¿no? Bueno, sí, perdón, doctor, no estaba bien. Esterilización es cuando se mata la espora, doctora. Ya, no, está bien. La cosa es que discutamos un poco, pero lo que quiero en esta clase es que aterricemos a algo bien práctico. Si ustedes se fijan, de hecho, en la práctica médica, a ver, si pregunto de otra forma, Michelle, que está levantando la mano, ¿qué materiales que a ustedes se les ocurra tienen que ser estériles? José Luis Guamán, a ver. Bueno, principalmente yo creo que hay que esterilizar los materiales que se van a utilizar en una cirugía, especialmente porque se tienen que mantener secos y tienen que ser totalmente estériles. Por ejemplo, a ver qué se le ocurre. Por ejemplo, si utilizan los autoclaves, podemos utilizar, pinzas, bisturís, ese tipo de cosas que se utilizan para cirugías. Ya, ¿qué más? ¿Algo más que se les ocurra? Simple, estamos preguntando qué es lo que
Necesitamos Guadalupe Reyes. También pueden ser lo que son los catéteres, las gasas también. Bueno, en Ya. realidad todos los materiales que van a contactar con tejidos o cavidades estériles o con el sistema vascular. ¿Alguien más que quiera aportar? A ver, ustedes me han hablado de cierto, si vamos a entrar en contacto con cavidades estériles, es importante el manejo de material que esté estéril. Por lo tanto, ¿cómo definimos lo que es material estéril? Guadalupe. Bueno, serían materiales que van a, que tienen que estar 100% esterilizados, se podría decir, para recalcar, incluyendo lo que es la esterilización también de las esporas, porque van a estar en contacto con las cavidades más delicadas y estériles del cuerpo. ¿Quién puede mejorar el concepto? Fíjense, saliéndonos del marco de que nos aprendemos de memoria. Si yo voy a una cirugía, me pasan las pinzas, el bisturí, necesito que al paciente le pongan catéter, me han pasado gasas. ¿Qué significa que sea estéril? A ver, ha levantado la mano Guadalupe. Guadalupe, bueno, Alan. Lo que me parece material estéreo es un material que no puede infectar la persona que va a recibir, va a tener contacto con ese material, ¿no? Estamos de acuerdo, el objetivo es ese. No puedo yo contaminar con ese material a mi paciente. Entonces no va a tener microorganismos y tampoco esporas. Por lo tanto, ¿qué se considera? Estéril se considera libre de toda forma de vida, incluidas las formas de resistencia, que son las esporas. Ahora, dentro de la presentación, ustedes han visto que para poder catalogar la capacidad de eliminación de los microorganismos, utilizamos su acción contra bacterias, micobacterias, virus, hongos, fundamentalmente, y los virus sin manto. La pregunta es, ¿por qué utilizar a Mycobacterium como un elemento, y las esporas, perdón? ¿Por qué utilizar a Mycobacterium como un patrón de referencia para ver la calidad de eliminación o la capacidad de eliminación de estos mecanismos, de estos métodos de eliminación de bacterias? ¿Quién me dice? Porque todos estamos de acuerdo que las formas de mayor resistencia son las esporas, ¿cierto? O sea que si un método permite eliminar esporas, significa que ha eliminado el resto. ¿Por qué incluyen dentro de sus capacidades, o sea, dentro de esta descripción, la capacidad de eliminar micobacterias? ¿Alguien sabe? John David Román. Si no me equivoco es porque están en la familia de alcohol resistente. Tiene mucho que ver que sean alcohol ácido resistentes. O sea, son de todas las bacterias una de las que presenta mayor resistencia por la composición o naturaleza de su pared. Eso ya vamos a ver. Por lo tanto, si nosotros tenemos un mecanismo de eliminación, un método de eliminación de microorganismos que tenga la capacidad de eliminar esporas, significa que tiene la capacidad de eliminar todo. Que tenga la capacidad o no de eliminar micobacterium, virus, vamos a ver que van a ir clasificándose como otros, como los desinfectantes y los antisépticos. Ahora, la esterilización química, ¿ustedes han visto en qué situaciones podrían aplicar? Como dice ahí, ¿qué utilidad práctica médica tiene la esterilización química? Si han leído, ustedes saben qué ventaja tiene esterilizar con un producto químico versus la esterilización por calor, por ejemplo. ¿Han encontrado algún ejemplo? Luis Felipe. La esterilización química va a tener ventaja sobre otros tipos de esterilización en materiales que, por ejemplo, son sensibles al calor o que podrían ser modificados en su estructura, su utilidad, si es que se lo esteriliza de alguna otra forma. Perfecto. ¿Algún ejemplo?
Michelle Luisaga. Óxido de etileno sería, doctora. Ejemplos son, uno, ¿qué más? El plasma, ¿qué más? Ya, otro método de esterilización. Como dice su compañero, ¿qué ventaja tiene? Que son esterilización en frío. Eso significa que si hay materiales muy termosensibles, no pueden meter a 121, 160, 180 grados, pueden esterilizar con estos que son esterilizantes a baja temperatura. Pero todos los métodos tienen sus ventajas y sus desventajas. Si ustedes se fijan, yo les he puesto los métodos de esterilización por calor, los químicos, los otros métodos de esterilización por filtración. ¿En qué situación dentro de la práctica médica puede ser útil la esterilización por filtración? Kevin Arnold Pari. Doctora, a lo que yo pude investigar básicamente va a ser para aquellas sustancias, como por ejemplo medios de cultivo, los cuales sean sensibles al calor, ¿no? Esto va a proteger tanto a la muestra como a nuestra persona, ¿no? A lo que pude entender. Guadalupe. Además también de usarlo para lo que son los medios de cultivo, también se va a usar para lo que son azúcares, antibióticos o algunos medicamentos. Exactamente. En la práctica médica, en el área de microbiología es cierto, se utiliza la filtración. Si tienen ustedes un líquido que es termosensible, no puedo meter al autoclave, por ejemplo. ¿Qué es lo que hago? Puedo pasarlo a través de un filtro de manera que voy a lograr un producto estéril. Esa es una forma de esterilizar también medicamentos que son termosensibles, que no se podrían someter a altas temperaturas porque se desnaturalizarían. Lo que se puede hacer es filtrar, ¿no es cierto? Ahora, si ustedes han analizado, vamos a revisar todo ese conjunto de técnicas de esterilización químicas, físicas, etcétera, y vamos a simular una situación clínica como la que ustedes me han dicho. Por ejemplo, van a hacer una cirugía. ¿Cómo pueden esterilizar las gasas? Apliquen lo que han visto. De todo lo que hemos mencionado, ¿cómo se esterilizaría una gasa? Luis Felipe. Las gasas se podrían esterilizar por radiación, ya que no se podrían esterilizar de forma química porque podría dañar su estructura. No solo dañar su estructura. A ver, imagínense esterilizar con un formaldehído, un glutaraldehído, un óxido de etileno. Pueden dejar residuos que van a ser más tóxicos para el paciente porque va a entrar directamente en contacto con el paciente. ¿Se puede utilizar radiaciones? Sí, se pueden utilizar radiaciones. ¿Qué otro método podrían utilizar? A ver, si hablamos de la ropa quirúrgica, ¿cómo creen que esterilizan? Las pijamas con las que van a entrar, todos los campos quirúrgicos. Luis Felipe. Ese tipo de material se lo podría esterilizar con calor húmedo. Ejemplo. Ejemplo, con vapor se podría esterilizar la ropa y ambientes quirúrgicos, porque este es un método bastante fácil de conseguir. Está hablando, Michelle, ¿quería decir algo? También podría ser la máquina de autoclave, doctora, es como donde lo ponen para directamente que se esterilice. Están hablando los dos de lo mismo. Es una esterilización por calor húmedo mediante la aplicación de un autoclave. Ustedes saben que en las centrales de esterilización, en los centros de atención en salud, hay dos equipos básicos que no pueden faltar. Uno es el autoclave y el otro es el pupinel, que es la esterilización por calor seco. Entonces, en el autoclave se puede esterilizar todo lo que es material, ropa de cama. Las gasas también soportan esta temperatura y acuérdense que no son tiempos muy prolongados. Ahora, a ver, ustedes han visto, ¿quién me puede decir cuáles son los controles de calidad de esterilización que se les menciona?
Ya, chicos, ¿cuáles son los controles de calidad? Está en la presentación, Román. Bueno, los controles de calidad para la esterilidad se van a dar a través de indicadores. 3, un físico, un químico y un biológico. ¿Quién me explica cuál es el control físico? Guadalupe, adelante. Bueno, el indicador físico más que todo va a ser para el control de lo que es la temperatura, la presión, hasta el tiempo también. A todos les ha quedado claro que para poder esterilizar se emplea un método y para aplicar ese método se utiliza un equipo. Cada uno de los equipos tiene que llegar a una temperatura, un tiempo, o sea, debe cumplir ciertos parámetros o ciertas condiciones físicas. El autoclave se controlan 3 parámetros. ¿Cuáles son? ¿Quién me dice? Hay 3 parámetros que hay que controlar en un autoclave que va a permitirnos la eliminación de microorganismos. ¿Cuáles son esos 3? Adelante, John. Bueno, los parámetros van a ser la temperatura, que aproximadamente en el autoclave es 121 grados centígrados. El tiempo y, bueno, la presión acompañada del calor húmedo. Serían esos 3 parámetros. Ya estamos hablando de tiempo, que es importante también, de 15 a 20 minutos hasta 30, dependiendo de la situación. La temperatura, 121 grados centígrados, y la presión. Cuando hablan ustedes de esterilización por calor y se les ha puesto el pupinel, horno de esterilización, horno pastel, ahí no nos interesa la presión, pero sí nos interesa el tiempo y la temperatura. Si ustedes se ponen a pensar, un control de calidad físico es el establecer si los equipos que ustedes están manejando realmente están llegando a la temperatura que dice. Ese es el primer control de calidad, es el físico. ¿Cuáles son los controles de calidad químicos? Perdón, Michelle, Emily. Sí, doctora. Son compuestos que van a estar determinados por el calor, pues digo, por el color, y estos van a cambiar por cuando se va a elevar la temperatura. Doctora, no se le escucha. Perdón, yo porque me rayo. ¿Están viendo? Sí, están viendo. ¿Alguna vez han visto esto? Chicos, ¿me oyen? ¿Ahora sí? Sí, doctora, se lo escucha. A ver, Iris, ¿alguna vez ha visto eso? Sí, doctora, alguna vez. Yo diría que de todas estas clases es algo que me gustaría dejarles. Siempre que estén ejecutando alguna acción o estén aplicando alguna técnica que implique invasividad, cavidades abiertas y por lo tanto riesgo de contaminación de un paciente y donde necesitan material estéril, ¿qué es lo primero que ustedes tienen que buscar en el material que les están proporcionando? Esto, los indicadores químicos. Los indicadores físicos están fuera de las manos del médico. ¿Por qué? Porque hay una central de esterilización y sistemas de gestión de calidad, pero es otro el personal encargado de eso. ¿Quién prepara
no es el personal médico, es el personal auxiliar de enfermería o un personal especializado en esto. Entonces, ustedes van a recibir estos, que son los instrumentos, pero los operadores finales de esos instrumentos van a ser ustedes. Si ustedes hacen una incisión y agarran unas pinzas, deberían ser estériles, ¿no es cierto? ¿Cuál es el único control de calidad en el que ustedes participan, pero haciendo el control de calidad con el control de calidad? Son estos, son las que le llaman cinta testigo. Siempre que utilicen un material, verifiquen que tenga esto, que tenga una cinta testigo. Miren, estos ya vienen en la de fábrica, las hisopos, qué sé yo, agujas, etcétera, llevan muchas veces incorporados en la envoltura este indicador. Y el indicador, cuando está negro, significa que ese equipo, ese instrumento o ese dispositivo ha pasado por temperaturas adecuadas. Ese es un indicador que cambia con la temperatura. Y en la práctica, en general, en la práctica de ahí van a recibir esto. Los materiales que están empaquetados en estos empaques, que son empaques especiales, se puede utilizar, sin embargo, tela o el mismo papel madera, es bastante útil para esto. Y van a ver estas, las cintas testigo, qué es lo que tienen que buscar. Estas rayas, que pueden ser diagonales, rectas, como ustedes quieran, pero que hayan virado al negro. ¿Con eso qué significa? Que el material que les han pasado sí ha pasado por un proceso de esterilización. Y es una forma de controlar. Imagínense imagínense qué pasaría si en una central de esterilización no se utiliza esto. ¿Qué pasa si se equivoca y en lugar de colocar un material al equipo de esterilización, se equivocaron y colocaron directamente dentro de los equipos o con los equipos que ya están esterilizados? Si no tenemos estos indicadores, no vamos a poder saber. Entonces, es una de las cosas que tiene que quedar con usted. Y si continuamos, ¿quién me dice qué son entonces los esterilizadores o los indicadores, perdón, biológicos? ¿Qué son los indicadores biológicos? También se les ha puesto en la presentación. Iris Villarreal. Son dispositivos preparados de esporas no patógenas y altamente resistentes, como por ejemplo tenemos al Bacillus Thermophilus y Bacillus subtilis. Estos son los procesos de esterilización, que son útiles y eficaces para establecer la capacidad del ciclo de esterilización para destruir microorganismos específicos. Iris, si ustedes, a ver, si resume todo eso que ha leído, ¿entiende lo que es? Sí, doctora. Son indicadores que, bueno, no son patógenos para nosotros, pero sí realizan una función de indicarnos que se ha garantizado que se ha eliminado la carga de microorganismos patógenos para nosotros. ¿Y cómo le garantiza eso? Mm, Puede ver eso. ay, Eso es lo que quiero que veamos, Luis Felipe. Se garantiza porque como usamos una espora de un microorganismo no patógeno, si esa espora está eliminada, significa que el resto del material, que el resto de los microorganismos que podrían ser patógenos igual han sido eliminados. Román, quería decir algo más. Acotar que el microorganismo resistente se pone junto con los materiales a esterilizar. Una vez que sacas los materiales esterilizados, que no está muerto. Eso me garantizaría. Alan, ¿algo más? Eso es. Existen múltiples incubadoras que se pueden leer, hacer una lectura, ¿no? Si murió ese organismo no patógeno. Creo que eso es. Ya, saben que esto es bien interesante. Estos son ya muy sofisticados, ¿no? Yo les he puesto en foto para que vean lo que hay. Si ustedes se fijan, aquí este es un frasco en realidad. Y aquí adentro hay una ampollita de vidrio.
Las esporas están aquí. Este no es, este envase generalmente es plástico, la ampollita de adentro, la de vidrio, donde están las esporas. Si ustedes quieren esterilizar unas pinzas, por ejemplo, agarran esto y colocan dentro de las pinzas, esterilizan y sacan. Y luego generalmente se rompe la ampollita de adentro, o sea, las esporas se liberan y entran en contacto con el medio de cultivo que ya está en este tubo. Incuban, estas son las incubadoras. Y al día siguiente ven. Si ha crecido, significa que ese sistema no está esterilizando nada porque estas esporas que yo metí no se murieron. Pero si yo saco, incubo y no hay nada, significa que está logrando ese sistema matar las esporas. Como les digo, estos son mucho más sofisticados. Los más económicos, ¿saben cómo vienen? Vienen unos sobrecitos de papel con las esporas adentro. Ustedes agarran los sobrecitos y la meten dentro del material que quieren esterilizar. Por ejemplo, aquí meten la espora y luego sacan un control, sacan una de las pinzas, rompen, abren el sobre de esporas y le ponen medios de cultivo y cultivan. Si las esporas crecen, ¿qué significa? No Que se no está muy esterilizado. Que Que no no esté se- esterilizando. Claro, y si las esporas se mueren es porque el método de esterilización es eficaz. Ese es el único control de calidad que les garantiza que ha habido esterilización. Eso ya no vamos a poder tener en la práctica clínica. O sea, el médico difícilmente va a poder ver esto. Ese ya es una estrategia que tienen que aplicar las centrales de esterilización. Pero ustedes, sabiendo eso, pueden indagar en el centro donde van a prestar sus servicios si realmente hacen esto. ¿Por qué es tan importante que ustedes supervisen? Porque ustedes son los usuarios finales de este material estéril. Si el material no estaba estéril y hay algún problema, ¿quién es el responsable? ¿Quién esterilizó o ustedes? Ustedes, ¿no es cierto? Y hemos visto los controles. Ahora, aquí la pregunta que les hago, a ver, ¿hay algún compuesto químico que ustedes conozcan que pueden ser utilizado como antiséptico y desinfectante? Las dos cosas. Edson Javier Solís. Uno de esos sería el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. Ahorita vamos a ver. Esa es buena. Pero ¿sabe qué? Como que el peróxido de hidrógeno más que desinfectante es esterilizante bajo cierto estado físico, pero también como antiséptico. Ahorita vamos a revisar. ¿Alguien más? Iris. También puede ser el alcohol iodado, doctora. A ver, vámonos. ¿Alguien está de acuerdo? José Luis Guamán. ¿Está de acuerdo que el agua que los compuestos yodados pueden ser usados como antisépticos o desinfectantes? Quería mencionar que el amonio cuaternario se puede utilizar como desinfectante y antiséptico. Entonces me han hablado del amonio cuaternario, me han hablado de compuestos yodados. ¿Alguien más que tenga el alcohol yodado, me dijeron, ¿no? ¿Alguien más que tenga algún ejemplo? José Luis Guamán. Ronald Churo, a ver. El alcohol etílico, doctora. Ya, Ronald. Dice el alcohol. ¿En qué situación es antiséptico y en qué situación desinfectante? Desinfectante sería antes de, digamos, antiséptico sería antes de que una punción, en este caso para desinfectar el área, por ejemplo, cuando al donar sangre, por ejemplo, lo O sea, el desinfectan con alcohol. procedimiento por el cual se limpia la piel antes de hacer una incisión o una punción. Ahí es un Antiséptico. antiséptico. ¿Y cuándo lo usamos como desinfectante? Sería para después de un trabajo de laboratorio,
las mesas donde se ha practicado el trabajo, por ejemplo. Por lo tanto, para todos está claro lo que significa desinfección y antisepsia. O sea, Sí, si tenemos ya la capacidad de ver ejemplos y discutir, significa que el concepto está clarito, ¿no es cierto? Eliminación de microorganismos sobre material inerte, pero que no logra eliminar formas resistentes, son los desinfectantes. Y aquellos que eliminan microorganismos en tejido vivo, materia viva, son los antisépticos. Por lo tanto, ¿qué van a evitar el utilizar alcohol para desinfectar la piel antes de la punción? ¿Es correcto o es incorrecto? ¿Es correcto decir voy a desinfectar la piel para hacer la punción venosa? No. No, doctora, porque se está haciendo antisepsia y no una desinfección. Entonces, por definición, los antisépticos son demasiado tóxicos, perdón, los desinfectantes son demasiado tóxicos para ser utilizados sobre tejido vivo, ¿no es cierto? Los desinfectantes. Vamos a revisar entonces, volvemos hacia atrás, un compuesto de amonio cuaternario. ¿Cómo actúa? Y la pregunta, ¿puede ser antiséptico y desinfectante? Solo desinfectante, doctora. Que nos responda a ver quién habló de un que podía ser también un antiséptico. Alguien nos dijo que podía ser antiséptico, ¿verdadero o falso? Falso. Es verdadero, les cuento. Puede ser utilizado como antiséptico desinfectante. ¿Por qué? En algunas situaciones para lavados vaginales, por ejemplo, se puede utilizar diluido. O se puede utilizar para hacer una limpieza de piel antes de una incisión. Pero también se utiliza los compuestos de amonio cuaternario y se han utilizado mucho durante el COVID para la desinfección de superficies. Es cierto, y esa respuesta es la correcta. Y el alcohol iodado. ¿Alguien me puede decir? Y así entendemos lo que son desinfectantes de primero, segundo, tercer nivel. Dentro de la clasificación, el alcohol iodado, ¿qué sería? ¿Un antiséptico, un desinfectante o ambos? En otras palabras, a ver si les pregunto, y he entendido lo que es desinfección. Ustedes podrían, no sé si alguien levantó la mano. Ronald, quería decir algo. No, doctora. Ustedes, si tuvieran que limpiar el mesón del laboratorio, por ejemplo, ¿podrían utilizar alcohol iodado? ¿Ya? Dania Almonte, ya que hemos oído toda la clase, Dania, a ver, le pregunto a usted en forma bien práctica. Si tuviera que desinfectar una superficie, ¿podría utilizar alcohol iodado? Doctora. Dania. No, doctora. ¿Por qué? Porque no actuaría como un desinfectante. No, pero yo le estoy preguntando, quiero limpiar el mesón del laboratorio, o el mesón donde usted va a trabajar, ya. ¿Usted utilizaría alcohol iodado? A ver, vamos con Luis Felipe, que quiere hablar. Luis Felipe. No, doctora, porque el alcohol iodado podría manchar la superficie. Exactamente. Sí puedo, o sea, sí puedo, pero no debo a lo mejor, ¿no es cierto? Porque voy a dejar toda la superficie manchada. ¿Pero qué podría utilizar? Solamente alcohol. ¿Se entiende? Y el alcohol iodado, por ejemplo, más que desinfectante, ¿qué es? Antiséptico. Es un antiséptico. Ahora vámonos al ejemplo que han puesto, que es el peróxido de hidrógeno, que es un buen ejemplo para ver el principio de los compuestos químicos que pueden ser utilizados.
A ver, ¿el peróxido de hidrógeno puede ser esterilizante? O sea, ¿es un esterilizante, verdadero o falso? Chicos, pregunta de examen. Yo les pongo, ¿el peróxido de hidrógeno es un agente esterilizante? ¿Es verdadero o es falso? Creo que es verdadero, doctor. Ya, Irineo dice verdadero. Si yo les hago otra pregunta, ¿el peróxido de hidrógeno es un antiséptico? ¿Verdadero o falso? Verdadero, es un antiséptico. Si es un antiséptico, ¿podrá ser un esterilizante? No. Ya, Luis Felipe. No, doctora, porque causaría mucho daño sobre la piel, sobre los tejidos. Y si yo les digo que los dos son verdaderos, revisamos examen, 2 puntos, ¿sabes por qué me equivoqué? Estoy siendo bien práctica. ¿Qué opinan? Es verdadero, sí, los dos sí. Las dos opciones pueden ser verdaderas. Todo depende del estado físico, la concentración y demás que va a determinar la acción de ese compuesto químico. Si ustedes se fijan, revisen lo que se les ha pasado en la presentación. Hay métodos de esterilización. Hay una técnica que se llama el plaslit, le llama. Es gas plasma. O sea, el esterilizante es el peróxido de hidrógeno, que es el principal componente, pero cuando está en estado de plasma. El gas plasma, ¿cómo logran hacer? Cuando inciden energía en un compuesto químico y lo llevan a un estado donde hay puro iones, que son los que matan. Y tiene la ventaja de que la esterilización puede ser en frío. Pero si también recuerdan, el peróxido de hidrógeno líquido a una determinada concentración puede ser útil para la eliminación de microorganismos sobre tejido vivo y por lo tanto puede ser utilizado como un antiséptico. Claro, ¿no es cierto? Sí, doctora. Ya, entonces, ¿qué es lo que quiero que revisen? En honor al tiempo, vamos a ir viendo las cosas que quiero que ustedes vayan revisando. Algo que importante que tienen que ver en cada uno de los casos. Todos estos compuestos químicos actúan bajo determinadas circunstancias y condiciones. No todas van a tener la misma efectividad porque hay que cuidar aspectos como básico en desinfectantes y antisépticos, la concentración. Pero también los otros parámetros que hemos colocado acá, a qué temperatura, el pH, qué tipo de microorganismo es sobre el que va a actuar. Ya lo que es bien importante es la presencia de materia orgánica. Muchos de estos compuestos químicos se inactivan frente a materia orgánica. Por lo tanto, no es lo mismo eliminar una bacteria que está en un cultivo sola que eliminar a una bacteria que está con sangre, en una muestra biológica o en un medio de cultivo con sangre. ¿Por qué? Porque la materia orgánica inhibe a los microorganismos. Lo que les decía hace rato, que para poder evaluar la efectividad de uno de estos compuestos químicos se toma como referencia bacterias, micobacterias, las esporas, los hongos y los virus. Los que eliminan estas, que son las esporas, ya podemos clasificarlas como desinfectantes de alto nivel o esterilizantes. Y dentro de los virus, los que más nos importan son los virus sin manto, porque son los más resistentes en comparación con los que tienen una membrana. Y lo que decíamos, ¿por qué se incluye micobacteria? Porque si un compuesto químico tiene acción contra micobacterias, significa que generalmente va a tener acción contra el resto de las bacterias, ya que estas son muy resistentes por el tipo de pared que tienen. En cada uno de estos revisen, por favor, el mecanismo de acción, o sea, qué es lo que hacen, oxidan, alquilan. Cuando hablamos de oxidación, alquilación y demás, significa que va a alterar las moléculas o las macromoléculas que son estructurales y funcionales en una célula y por lo tanto la van a matar. Entonces ahí yo les he hecho un resumen así, clarito. En la presentación tienen el resumen detallado de los mecanismos de acción, que hay muchos que no estaban bien completos en el libro, pero que se los he puesto de manera que sea lo más didáctico posible.
Y la antisepsia es lo mismo, ¿no? ¿Qué compuestos químicos podemos usar? Por ejemplo, el triclosano. Se van a fijar mucho de los jabones que dice con capacidad antibacteriana es porque tiene uno de estos dos componentes en el mismo jabón, lo que facilita la propiedad antiséptica, porque de hecho un detergente o un jabón ya de por sí tiene una actividad antiséptica porque altera la permeabilidad, ¿no? Altera la membrana de las bacterias. Y finalmente, lo que no estaba en el libro, pero que me parece muy importante, porque es una aplicación, esta es la explicación de por qué este tema tiene que ser incluido en una clase básica de microbiología, la clasificación de Spalding. Todos los materiales que utilizan los médicos en la práctica diaria pueden ser de 3 clases, crítico, semicrítico y no crítico, dependiendo si va a entrar el objeto en contacto con la piel intacta, con las mucosas intactas o con cavidades que son completamente estériles. ¿Y qué necesito? Por ejemplo, si voy a utilizar un estetoscopio, no voy a esterilizarlo. ¿Qué tendría que hacer? ¿Quién me dice? Si utilizo un estetoscopio, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que esterilizarlo? No. ¿Qué debería hacer? Una desinfección. Y puede ser una desinfección de bajo nivel o nivel medio. ¿Por qué? Porque va a entrar en contacto con piel intacta. Eso sería todo. Ya, chicos, en honor al tiempo, vamos a llegar hasta ahí. Espero que les haya servido la clase. Ya tienen el material para mañana. Mañana vamos a empezar con antimicrobianos. En realidad tenemos tema para 2 clases más. Mañana vamos a hacer solo antimicrobianos y el lunes vamos a continuar con resistencia antimicrobiana. Ya, que estén bien.